¿Alguna vez te has detenido a pensar en uno de los misterios más desconcertantes de la Biblia? Si Adán y Eva fueron, según el Génesis, los primeros y únicos seres humanos creados por Dios, entonces, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Con quién se casó Caín para tener un hijo y fundar una ciudad si sus únicos parientes conocidos eran sus padres y su hermano asesinado, Abel? Este enigma ha sido motivo de debate por siglos entre teólogos, historiadores, arqueólogos y creyentes. Pero hoy vamos a hacer algo que pocos se atreven: sumergirnos en las Escrituras, en los textos apócrifos, en las tradiciones orales y en el contexto histórico y cultural de la antigüedad para descubrir lo que realmente pudo haber sucedido. Vamos a cruzar la frontera entre lo canónico y lo oculto, entre lo conocido y lo olvidado. Te prometo que al final de este video no solo entenderás quién pudo haber sido la esposa de Caín, sino también conocerás las historias perdidas de las hijas de Adán y Eva, figuras que rara vez son mencionadas, pero que jugaron un papel fundamental en la construcción de la humanidad según la tradición judeocristiana. Así que quédate hasta el final, suscríbete al canal y prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre los primeros capítulos de la Biblia. Porque lo que vamos a revelar hoy puede cambiar tu perspectiva para siempre. Y ahora comencemos por el principio, donde todo comenzó: el relato de la creación de Adán y Eva y el surgimiento de la primera familia humana. En el principio, cuando aún no existía la humanidad, Dios decidió formar al primer ser humano. Según el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese hombre fue llamado Adán, pero Dios observó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que hizo caer un profundo sueño sobre Adán, tomó una de sus costillas y de allí formó a la primera mujer, Eva. Esta creación no fue solo un acto de origen físico, sino también el inicio de una relación espiritual entre Dios y la humanidad. Con Adán y Eva comienza la historia humana, una historia que se desarrollará entre actos de fe, errores trágicos y revelaciones divinas. Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén, un paraíso destinado al gozo, la inocencia y la comunión directa con Dios. Pero su desobediencia al comer del fruto prohibido les costó la expulsión. Esa caída marcó no solo un cambio espiritual, sino también el inicio de la lucha humana entre el bien y el mal. Fuera del Edén, Adán y Eva comenzaron a formar una familia, tuvieron hijos, y entre ellos se encontraban dos figuras clave: Caín y Abel. Caín se dedicó a trabajar la tierra como agricultor, mientras que Abel se convirtió en pastor de ovejas. Ambos decidieron ofrecer sacrificios a Dios. Abel presentó lo mejor de su rebaño, mientras que Caín ofreció productos de la tierra. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Aunque el texto bíblico no detalla el motivo, se interpreta comúnmente que la actitud del corazón de cada uno fue decisiva. Abel ofreció lo mejor con sinceridad, mientras que Caín no mostró la misma entrega. Esta diferencia provocó en Caín una profunda ira, y fue esa ira la que lo llevó al acto más trágico de los primeros relatos humanos. Asesinó a su hermano en el campo, convirtiéndose en el primer homicida de la historia. Cuando Dios confrontó a Caín y le preguntó por su hermano, él respondió con la famosa frase: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Este acto no solo mostró su falta de remordimiento, sino también la ruptura total con los principios morales que Dios intentaba establecer. Como castigo, Dios maldijo a Caín y lo condenó a vagar errante por la tierra sin poder cosechar. Pero también le puso una marca para que nadie lo matara, reconociendo así que de algún modo ya existía una humanidad que podría vengar la sangre de Abel. Este punto en la historia nos lleva directamente a una pregunta que intriga hasta hoy. ¿De quién se estaba escondiendo Caín?
¿Quiénes eran esas otras personas que podían hacerle daño? Después de su condena, Caín fue desterrado al este del Edén, a una región llamada Nod. Es allí donde ocurre uno de los pasajes más breves, pero desconcertantes de toda la Biblia. En Génesis 4:17 leemos: «Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad Enoc, como el nombre de su hijo». Aquí surge el enigma. La narrativa bíblica, hasta ese momento, solo había mencionado a Adán, Eva, Caín y Abel. Abel ya estaba muerto. Entonces, ¿quién era esta mujer con la que Caín tuvo un hijo? ¿De dónde surgió su esposa? El texto no ofrece nombres ni explicaciones, simplemente la presenta como una realidad ya establecida. Y este silencio ha dado lugar a diversas interpretaciones a lo largo de la historia. La explicación más común dentro del cristianismo tradicional es que Caín se casó con una hermana suya, una hija no mencionada explícitamente de Adán y Eva. Esta postura se apoya en Génesis 5:4, donde se afirma que Adán engendró hijos e hijas, lo que abre la posibilidad a una descendencia más amplia de la pareja original. En los tiempos primitivos, los matrimonios entre hermanos no estaban prohibidos, ya que eran necesarios para la supervivencia de la especie humana. En este contexto, Caín habría esperado a que una de sus hermanas alcanzara la edad suficiente para casarse y formar familia. Esta teoría también considera la posibilidad de que la narrativa bíblica se enfoque solo en personajes clave, omitiendo detalles considerados secundarios para el propósito espiritual del texto. Sin embargo, no todos aceptan esta explicación como definitiva. Una segunda corriente de pensamiento plantea que podrían haber existido otros seres humanos contemporáneos a Adán y Eva, también creados por Dios, pero no mencionados en la narrativa de Génesis. Esta teoría se basa en el temor que expresa Caín cuando es castigado. «Cualquiera que me hallare, me matará». ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo podía haber otros humanos si aún no había más descendencia registrada? Esta idea sugiere que la Biblia, al centrarse exclusivamente en la genealogía mesiánica, es decir, la línea que llevaría a Jesús, podría haber omitido otras líneas humanas. Desde esta visión, Dios habría creado a más seres humanos de forma paralela, y no solo a una pareja original. Aunque esta interpretación es más polémica, tiene sus defensores tanto en el ámbito teológico como en el antropológico. Para ellos, aceptar que la población humana inicial se multiplicó exclusivamente por reproducción entre hermanos plantea desafíos morales, biológicos y éticos. En cambio, la hipótesis de múltiples parejas creadas, aunque no registrada, ofrecería una solución más lógica desde el punto de vista natural. Ambas teorías, sin embargo, coinciden en un punto. El relato bíblico, tal como está escrito, deja espacio para la especulación, y esto ha llevado a algunos estudiosos a recurrir a textos fuera del canon bíblico para buscar respuestas más completas. Uno de estos textos es el Libro de los Jubileos, una obra apócrifa que menciona por nombre a la esposa de Caín, atribuyéndole incluso una historia y un linaje. Pero antes de sumergirnos en ese texto fascinante, exploremos con mayor profundidad la idea de que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos e hijas de lo que se suele contar, porque si eso fue así, entonces quizás la esposa de Caín no vino de otra creación, sino de su propia sangre. En Génesis 5:4 encontramos un versículo breve pero revelador. «Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas». Esta simple frase cambia el panorama completamente. Aunque la narrativa bíblica se enfoca en Caín, Abel y luego en Set, este versículo indica que Adán y Eva tuvieron muchos más descendientes, tanto varones como mujeres. La omisión de sus nombres o historias no implica su inexistencia, sino más bien
una elección editorial de la Biblia para centrarse en las líneas genealógicas significativas para el desarrollo del plan divino. En la antigüedad, era común destacar a los personajes centrales, dejando de lado a otros miembros de la familia. Si Adán vivió 930 años, como se indica en Génesis 5:5, y tuvo hijos e hijas a lo largo de varios siglos, es razonable pensar que su descendencia directa alcanzó a decenas, quizás centenas de personas. Esta prole extensa es la base de la hipótesis tradicional de que Caín se casó con una de sus hermanas, o incluso con una sobrina. En aquella etapa primitiva de la humanidad, no existían leyes ni tabúes contra los matrimonios consanguíneos. De hecho, en la lógica de la narrativa bíblica, estos vínculos eran necesarios y aceptados. La supervivencia y expansión de la humanidad dependía de ellos. Esta práctica continuó incluso varias generaciones después. Por ejemplo, Abraham se casó con Sara, su media hermana, Génesis 20:12. Isaac, hijo de Abraham, se casó con su prima Rebeca. Jacob, nieto de Abraham, se casó con sus primas Lea y Raquel. Estos matrimonios entre parientes cercanos eran habituales y no eran condenados moral ni religiosamente en esos tiempos. Fue solo siglos más tarde, en la época de Moisés, que la ley mosaica prohibió tales uniones, estableciendo nuevas normas éticas y sanitarias para una sociedad más compleja y poblada. Pero en los días de Adán y Eva, dichas restricciones no existían ni eran necesarias. Además, la ciencia y la genética moderna pueden ofrecer una visión interesante. Al principio de una especie, la diversidad genética es limitada, pero no degenerativa. Es con el paso de muchas generaciones, cuando hay repetición genética prolongada, que los riesgos de enfermedades recesivas aumentan. Así, en los primeros tiempos de la humanidad, según el relato bíblico, el matrimonio entre hermanos no habría representado un peligro genético inmediato. Otro argumento clave es el tiempo. Desde el exilio de Caín hasta que conoció a su esposa y fundó una ciudad, podrían haber pasado décadas, incluso siglos. Esto habría permitido el crecimiento de la población, con muchas generaciones nacidas entre los hijos e hijas de Adán y Eva, creando así una comunidad humana suficientemente grande para justificar tanto su temor a ser asesinado como la posibilidad de formar una familia. En algunos estudios teológicos, se estima que Adán tuvo más de 50 hijos e hijas a lo largo de su vida y que Set también tuvo una descendencia similar. Esto crearía una red familiar extensa que se multiplicaría exponencialmente con cada generación. Todo esto refuerza la idea de que Caín no necesitó de otra creación para encontrar esposa. Dentro del marco bíblico, bastaba con la fecundidad de la primera pareja humana y la longevidad extraordinaria de sus descendientes para establecer una sociedad en expansión. Pero para quienes aún buscan nombres, rostros y detalles más específicos, hay textos que van más allá de lo que la Biblia canónica nos permite ver. Y es en ese punto donde entra el libro de los Jubileos, una fuente apócrifa que busca llenar esos vacíos narrativos, revelando no solo nombres de las hijas de Adán y Eva, sino también el rol que desempeñaron en el linaje humano. A continuación, exploraremos ese texto fascinante y controvertido, porque quizás, en los márgenes de lo que fue aceptado, se encuentren algunas de las respuestas más sugerentes a nuestro misterio original. El libro de los Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis, es un texto apócrifo que ofrece una reescritura detallada de los primeros capítulos del Génesis, añadiendo información, cronologías y nombres que no se encuentran en el texto bíblico canónico. Aunque no forma parte del canon de la Biblia judía ni cristiana, ha sido valorado por diversas comunidades religiosas antiguas, especialmente entre los esenios, y sigue siendo objeto de estudio entre historiadores y teólogos. En lo que respecta a la esposa de Caín,
el libro de los Jubileos aporta una revelación intrigante. Según este texto, su nombre era Awan, también conocida como Kelima en algunas tradiciones judías. Ella habría sido una de las hijas de Adán y Eva, lo que respalda la teoría de que Caín se casó con una hermana o pariente cercana. El texto va más allá de solo nombrarla. Presenta a Awan como una figura significativa en la vida de Caín y en la fundación de la civilización temprana. Tras el asesinato de Abel y su destierro, Caín encuentra a Awan, con quien concibe a Enoc y luego funda una ciudad en su honor. Este acto de construir una ciudad, mencionado brevemente en Génesis, es resaltado como un símbolo de redención parcial y de esfuerzo por restablecer el orden. El nombre Awan tiene una etimología que sugiere significados como fuerza, potencia o incluso vicio, dependiendo del idioma y la tradición. Esta ambigüedad puede interpretarse como un reflejo de los desafíos morales y espirituales que Caín y su descendencia enfrentaron tras su caída. Además de Awan, el libro de los Jubileos también menciona a Asura, otra hija de Adán y Eva, quien se convertiría en la esposa de Set, el hijo que nació tras la muerte de Abel. Asura es descrita como una mujer de pureza espiritual, asociada simbólicamente al cielo azul y a la continuidad de la línea justa, aquella que según la tradición bíblica culminaría en figuras como Noé, Abraham y eventualmente Jesús. El relato sobre Asura va incluso más lejos. Algunas versiones del texto indican que ella fue inicialmente prometida a Abel, pero tras su asesinato fue unida a Set, con quien tuvo descendencia clave en la historia bíblica. Esto crea un puente entre dos líneas, la de la justicia, representada por Set, y la del sacrificio, simbolizada por Abel. Estos relatos apócrifos ofrecen un panorama más rico de los primeros tiempos de la humanidad. Aunque no están reconocidos oficialmente por las grandes tradiciones religiosas, muchos estudiosos valoran su contenido como testimonio de las creencias y preguntas que circulaban entre las comunidades antiguas. Es importante destacar que el hecho de que estos nombres no aparezcan en el Génesis no implica que sean falsos, sino que no fueron incluidos en el texto canónico por criterios editoriales, teológicos o históricos. La Biblia, como ya hemos señalado, no pretende ser un registro exhaustivo de todos los eventos y personas, sino una guía espiritual centrada en los aspectos esenciales para la relación del ser humano con Dios. En este contexto, el libro de los Jubileos cumple una función similar a la de una tradición oral documentada. Intenta llenar vacíos, dar contexto y conectar piezas sueltas del relato bíblico. En muchos sentidos, funciona como un comentario extendido, que aunque no tiene autoridad doctrinal oficial, nos permite entender mejor las preocupaciones, dudas e interpretaciones de los antiguos pueblos creyentes. Pero el libro de los Jubileos no solo enriquece la narrativa con nombres y genealogías, también ofrece una visión más compleja del propósito de la humanidad, del papel de las mujeres en los inicios de la civilización y de la forma en que las decisiones individuales afectaban el destino colectivo. En el siguiente capítulo, exploraremos el significado profundo que tiene el hecho de que Caín no solo tuviera un hijo, sino que fundara una ciudad. Porque ese gesto aparentemente simple, en realidad, está cargado de simbolismo y consecuencias. Uno de los momentos más simbólicos del relato de Caín ocurre justo después de que se une con su esposa y conciben a su hijo Enoc. En Génesis 4:17 se menciona que Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad Enoc como el nombre de su hijo. A primera vista puede parecer un detalle menor dentro de una historia mayor, pero en realidad este gesto tiene un significado profundo. La fundación de una ciudad representa el inicio de la vida comunitaria organizada. Ya no estamos hablando de simples grupos familiares
o tribus nómadas, sino de una estructura urbana, una concentración de personas con roles, jerarquías, normas sociales y cooperación en escala. La ciudad es un símbolo de civilización y progreso, pero también puede representar la separación del hombre respecto a lo natural y, en este caso, de lo divino. Para Caín, este acto puede haber sido un intento de reconstruir su vida tras la maldición, una forma de redención parcial o incluso de dejar un legado a pesar de su pasado marcado por el crimen. Al nombrar la ciudad en honor a su hijo, Caín parece buscar la inmortalidad simbólica, que su nombre, a través de Enoc, no caiga en el olvido. Pero esta ciudad también plantea nuevas preguntas. ¿Cómo es que Caín tuvo suficiente gente para construir una ciudad? ¿Quiénes la habitaron? Esto alimenta nuevamente la hipótesis de una población humana más amplia, ya sea a través de múltiples hijos de Adán y Eva, o mediante la existencia de otros seres humanos no mencionados en el texto bíblico. Sea como fuere, esta fundación urbana marca un antes y un después en la narrativa bíblica. Nos lleva de lo rural a lo urbano, de la familia al colectivo, y nos prepara para comprender el contexto en el que los patriarcas vivirían cientos de años más. Uno de los elementos más llamativos de los primeros capítulos del Génesis es la longevidad extraordinaria de los personajes antediluvianos. Adán vivió 930 años. Su hijo Set alcanzó los 912. Enós vivió 905 y Matusalén, el más longevo de todos, vivió 969 años. Estas cifras, casi inimaginables para nosotros hoy, no eran una excepción, sino la norma en las generaciones iniciales de la humanidad, según la Biblia. Este fenómeno ha despertado fascinación y debates desde hace siglos. ¿Cómo explicar que los primeros seres humanos vivieran durante tantos siglos? Las interpretaciones, tanto religiosas como científicas, son variadas. Desde una perspectiva teológica, algunos estudiosos sostienen que esta longevidad era parte del diseño original de Dios. En un mundo aún no corrompido del todo por el pecado y la degeneración, el cuerpo humano tenía una vitalidad superior. La cercanía con el Creador, el ambiente puro del Edén y la dieta natural habrían contribuido a una existencia prolongada y saludable. Otras explicaciones se centran en factores ambientales. Algunos teólogos y científicos bíblicos sugieren que antes del diluvio, la atmósfera terrestre era distinta, más densa, con una mayor capa de vapor que protegía de la radiación solar, y un clima más estable que favorecía la salud y la longevidad. Esta teoría se apoya en la descripción del firmamento en Génesis, que podría haber actuado como una barrera protectora. La genética también juega un papel en estas interpretaciones. Según esta visión, los primeros humanos tenían un código genético más puro, sin la acumulación de mutaciones dañinas que hoy conocemos. Al ser creados directamente por Dios, Adán y Eva habrían sido portadores de una genética robusta y perfecta, capaz de sostener vidas larguísimas sin las enfermedades hereditarias que hoy nos afectan. Pero esta longevidad no fue eterna. En Génesis 6:3, justo antes del diluvio, Dios declara: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Esta frase marca el principio del fin de las largas vidas humanas. A partir del diluvio, la duración de la vida comienza a reducirse paulatinamente. Después del diluvio, vemos cómo las edades de los patriarcas decrecen de forma progresiva. Abraham vivió 175 años, Isaac 180, Jacob 147 y Moisés 120. La disminución se estabiliza, coincidiendo con el nuevo pacto de Dios con la humanidad y con el surgimiento de sociedades más organizadas y complejas. La longevidad de los primeros patriarcas también tuvo implicaciones sociales. Permitía generaciones simultáneas,
transmisión directa de sabiduría, acumulación de experiencia y expansión familiar sin precedentes. Adán, por ejemplo, pudo ver a varias generaciones de sus descendientes antes de morir. En el contexto de nuestro tema, estos siglos de vida explican cómo fue posible que Caín encontrara una esposa dentro de su misma familia, incluso décadas o siglos después de su destierro. La expansión demográfica resultante de vidas tan largas haría posible que existieran cientos de descendientes en apenas 2 o 3 generaciones. En resumen, la longevidad bíblica no es solo una curiosidad numérica. Es un pilar dentro del relato del Génesis, que ofrece un marco creíble dentro de la lógica interna del texto para explicar la rápida expansión de la humanidad, las grandes genealogías y la formación de sociedades tempranas. La Biblia, aunque muchas veces se enfoca en los grandes eventos y personajes, también nos deja entrever las tensiones internas dentro de la humanidad desde sus comienzos. Una de las más significativas es la que se da entre las 2 grandes líneas genealógicas surgidas de Adán y Eva, la de Caín y la de Set. Esta dualidad representa no solo 2 ramas familiares, sino 2 caminos espirituales opuestos. Caín, marcado por el asesinato de su hermano Abel, continúa su linaje en una dirección cargada de simbolismo negativo. Su descendencia está asociada a logros técnicos y culturales, como la creación de ciudades, la invención de herramientas de metal y la música, pero también a la violencia, la poligamia y la idolatría. Uno de sus descendientes, Lamec, se jacta de haber matado a un hombre y promueve la venganza multiplicada. En este linaje, el alejamiento progresivo de Dios es evidente. Por otro lado, con el nacimiento de Set, la Biblia nos muestra una nueva esperanza. En Génesis 4:25, Eva dice: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set no es solo un reemplazo emocional, sino también espiritual. Su línea genealógica incluye a personajes clave como Enós, quien es reconocido por haber sido el primero en invocar el nombre del Señor, y más adelante a Enoc, un hombre que caminó con Dios y que, según el texto, fue llevado sin experimentar la muerte. La culminación de esta línea es Noé, el justo que encuentra gracia ante los ojos de Dios y se convierte en el salvador de la humanidad durante el diluvio. Su vida y obra simbolizan la continuidad del propósito divino a través de una descendencia que busca la justicia y la obediencia. Así, estas 2 genealogías, la de Caín y la de Set, no solo trazan árboles familiares, sino que representan el conflicto fundamental de la condición humana, entre rebelión y redención, entre el egoísmo y la fe, entre la destrucción y la restauración. Y es en ese contraste que el relato bíblico gana profundidad. No se trata solo de quién vino después de quién, sino de qué tipo de legado espiritual dejaron. Un legado que todavía hoy nos interpela. Al llegar a este punto del relato, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué la Biblia no menciona explícitamente a la esposa de Caín, ni da detalles sobre las hijas de Adán y Eva? ¿Por qué se omiten datos que para nosotros hoy parecen cruciales? La respuesta puede encontrarse en la naturaleza misma del texto bíblico. La Biblia no fue escrita como una crónica histórica exhaustiva ni como un registro genealógico completo. Es, ante todo, un libro espiritual. Su objetivo no es contarnos todos los eventos ocurridos desde la creación del mundo, sino revelarnos el carácter de Dios, sus planes para la humanidad y las lecciones morales y espirituales necesarias para vivir conforme a su voluntad. Desde esa perspectiva, lo que importa no es tanto con quién se casó Caín, sino cómo sus acciones reflejaron una ruptura con Dios. No importa cuántos hijos tuvieron Adán y Eva, sino qué actitudes y decisiones marcaron el inicio del pecado, la caída y la necesidad de redención. En Isaías 55:8-9, Dios dice:
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos recuerda que hay muchas cosas que escapan a nuestra comprensión humana, y que no conocer todos los detalles no significa que el mensaje esté incompleto. Es aquí donde el misterio cobra sentido. Lo que la Biblia no dice explícitamente, muchas veces nos invita a investigar, meditar y profundizar. Y si bien existen textos apócrifos que pueden ofrecernos pistas y nombres, como Awan o Asura, ellos no deben hacernos perder de vista el propósito principal: comprender quiénes somos ante Dios y qué decisiones debemos tomar. El silencio del texto, entonces, no es una carencia, sino una oportunidad para mirar más allá de la curiosidad histórica y buscar una comprensión espiritual más profunda. Y así nos preparamos para cerrar este viaje con una reflexión final que amarra todos los hilos que hemos seguido hasta aquí. A lo largo de este viaje bíblico, hemos explorado uno de los misterios más antiguos de la humanidad. ¿Quién fue la esposa de Caín? Vimos cómo el silencio de la Biblia sobre su identidad abre espacio para dos grandes interpretaciones. Por un lado, la explicación tradicional. Caín se casó con una de sus hermanas, hija de Adán y Eva. Por otro lado, una visión más amplia que sugiere la posible existencia de otros humanos creados por Dios. Ambas teorías encuentran apoyo en el texto bíblico y en documentos apócrifos como el Libro de los Jubileos, donde los nombres de Awan y Asura emergen como figuras femeninas clave de las primeras generaciones. La fundación de la ciudad de Enoc, la longevidad de los patriarcas y la división espiritual entre las líneas de Caín y Set nos dan un marco más completo para comprender el contexto en el que surgió la humanidad. Pero al final del día, lo más importante no es solo a quien amó Caín, sino cómo sus decisiones impactaron generaciones. La Biblia no es un registro de todos los eventos históricos posibles, sino una guía sobre cómo vivir con propósito, fe y conexión con Dios. Lo que nos oculta en detalles nos lo entrega en profundidad moral y espiritual. Ahora te pregunto a ti, ¿qué piensas tú? ¿Crees que la esposa de Caín fue su hermana? ¿O estás abierto a otras posibilidades? ¿Qué papel crees que jugaron las hijas olvidadas de Adán y Eva en los orígenes de la humanidad? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete si aún no lo hiciste y comparte este video con alguien que ame explorar los grandes misterios de la Biblia. Nos vemos en el próximo episodio, donde revelaremos el legado oculto de Enoc y lo que realmente pasó con él. Hasta entonces, que Dios te bendiga.